Bienvenidos a Código Inmune, el videopodcast en el que vamos a hablar de distintas enfermedades en las que tiene algún papel la inmunología, enfermedades que a primera vista no tienen nada que ver entre sí. Vamos a abordar la inmunología desde distintos ángulos, desde la parte médica, científica, los síntomas, y nos vamos a meter en cómo afecta esto en la vida personal de los pacientes con estas enfermedades, porque entender de inmunidad es más complejo de lo que vosotros pensáis. Yo me llamo Alfredo Corel y hoy vamos a hablar de la enfermedad del injerto contrarreceptor crónica. Imagínate que necesitas un trasplante de médula ósea y te lo hacen. Y ahora imagínate que esas células que te han puesto de un donante se ponen a atacar a todo tu cuerpo. Que cosas tan sencillas como respirar, moverse, te cuestan mucho más trabajo. Que vestirte, pasear o comer se convierten en un reto cada día. La responsable de todo esto es la llamada enfermedad del injerto contrarreceptor. A veces aguda, pero hoy vamos a hablar de la crónica. Y es una de las complicaciones más frecuentes cuando nos hacen un trasplante de médula ósea. Esta enfermedad causa inflamación y fibrosis. Puede afectar a la piel, a los pulmones, al hígado, a los ojos, al aparato reproductor, prácticamente a cada parte de tu cuerpo. Y es una complicación que se produce casi en el 50% de las personas que han recibido un trasplante. Pero lo más preocupante es que esta enfermedad no da la cara desde el principio. Aparece normalmente meses después del trasplante, cuando tú ya pensabas que la peor parte la habías pasado. Por eso hoy queremos dar voz a esta enfermedad, ponerla en contexto, que nos hablen de ella los médicos que la manejan y los pacientes que la sufren. Queremos que las personas que la viven no se sientan invisibles, porque es una enfermedad muy poco conocida. Y para ello tenemos hoy el privilegio de contar en el plató con la doctora Irene García Cadenas. Es hematóloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona y vamos a conversar con ella de todo esto, de la enfermedad del injerto contrarreceptor. Encantado de tenerte hoy aquí, Irene. Un placer. España es líder en el trasplante a nivel mundial, fundamentalmente en órganos sólidos, aunque en el llamado trasplante de médula ósea estamos creciendo cada año más. Solo en 2024 se realizaron aproximadamente 1.500 trasplantes de médula ósea halogénicos, donde un donante es diferente persona que el receptor. Y un 43% de estos de personas que no eran familia, que no estaban emparentadas. Un dato que nos habla claramente de la solidaridad de nuestra población. ¿Qué factores crees que han contribuido a que seamos un referente en este ámbito, Irene? Pues efectivamente esto es un orgullo, ¿no? Y creo que hay 3 factores clave. El primero, esa solidaridad ciudadana. En segundo lugar, el tener un sistema público de alta calidad. Uh-huh. Y finalmente, pues unas estrategias de promoción de la donación que han venido mediadas o lideradas por la Organización Nacional de Trasplante, con planes nacionales de médula ósea que han hecho que cada vez tengamos más donantes nacionales disponibles. Bueno, eso es un hecho, claramente. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo coordináis la búsqueda del donante compatible cuando llega un caso urgente que además es complejo? ¿Cómo lo hacéis? En primer lugar, yo creo que una cosa importante es saber que un trasplante casi nunca es urgente. Un trasplante es una cosa que planificamos con un cierto tiempo, ¿no? Entonces, normalmente cuando un paciente se diagnostica, nosotros ya podemos prever si dentro de su plan de tratamiento la mejor opción terapéutica va a ser un trasplante. En ese caso ya empezamos a indagar en su entorno familiar para ver si tienen algún hermano compatible. Que sería la mejor opción, claramente. Sería, en el momento actual creemos que todavía sigue siendo la mejor opción. A partir de ahí, si eso no es así, entonces contactamos con el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que iniciará una búsqueda gracias a su contacto con otros registros a nivel mundial y que nos permitirá contactar con donantes de cualquier parte del mundo. O sea que eso es importante, que no piense nadie que el donante va a estar en España. Lo más probable es que no, esté. Por suerte, cada vez tenemos lo que se llama la capacidad de autoabastecimiento, y es que cada vez más donantes españoles van a ser los que le den las células a nuestros pacientes, que esto es muy importante realmente, porque va a ser más económico y más rápido. Pues muy bien, antes de que hablemos de las complicaciones de este procedimiento, que las tiene, el trasplante de médula ósea, es importante que primero conozcamos este órgano, que es esencial para la vida. Así que vamos a empezar por el principio.
Irene, ¿qué es exactamente la médula ósea y qué funciones cumple en nuestro organismo? La médula ósea es un tejido esponjoso que está dentro de los huesos. El símil que podríamos hacer para entenderlo mejor es ese tuétano que está dentro de los huesos del pollo. En el caso de los humanos es muy importante y es la fuente de todas las células de la sangre. Glóbulos rojos que permiten que llegue la sangre a los tejidos y también nos van a proteger frente a infecciones y van a evitar que tengamos sangrados importantes. Cogiendo este tema de las infecciones, yo te lo llevo a mi libro, que es que en esa médula ósea se va a generar todo el sistema inmunitario. Por lo tanto, además del hematológico, el inmunitario son dos parejas ahí de tango. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el recorrido que lleva a que un paciente sí o sí solo le valga esta terapia, el trasplante de médula ósea? Puede haber distintas situaciones. Lo más habitual es que sepamos que es una enfermedad que no se va a curar solamente con quimioterapia o con algún otro tipo de tratamiento. De ahí es cuando ya desde el inicio sabemos que tenemos que planificar el trasplante. Otra posibilidad es una persona que ha empezado otro tipo de tratamientos a los que no responde bien. Y ahí sí que a veces pues es un proceso que planificamos sobre la marcha. Vamos ahora ya, una vez que hemos hablado de lo que es la médula ósea, que es lo que estamos trasplantando, a ver cuáles son las complicaciones de este procedimiento. Nos has dicho que un paciente que se trasplanta de médula se ha enfrentado a lo largo de su vida a momentos muy duros, como el diagnóstico de un cáncer hematológico que acabamos de poner de ejemplo, y que se ha tratado con la incertidumbre de encontrar un donante adecuado en este mundo de la médula ósea y del proceso de trasplante. La supervivencia ha mejorado muchísimo tras el trasplante en los últimos años, pero pueden surgir complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes, Irene? En el momento actual, la causa principal de que un trasplante no vaya bien es que la enfermedad que tratábamos vuelva a aparecer. Sin embargo, hay otras complicaciones que también son frecuentes y que están más relacionadas con el trasplante en sí. Una de ellas son las infecciones. Durante muchos meses el paciente va a estar en riesgo de coger cualquier infección. ¿Por qué están en riesgo de infección? ¿Lo aclaramos? Bueno, pues esto es, por un lado, por los tratamientos previos que damos de cara al trasplante o para que las células del donante encuentren su espacio y luego puedan repoblar la médula del paciente, pero también porque vamos a utilizar fármacos inmunosupresores que debilitan el sistema inmunológico del donante para que no reconozca y ataque al paciente. Puede recaer en la enfermedad, la segunda son las infecciones. ¿Y qué más complicaciones puede haber, Irene? La tercera y más característica, aunque poco conocida, es lo que llamamos enfermedad de injerto contra el receptor, que básicamente consiste en que las células del nuevo sistema inmunológico del donante reconocen tejidos del paciente como algo extraño y lo intentan atacar. Es decir, que lo que estamos trasplantando ataca todo el organismo al que lo trasplantamos. Efectivamente. Por una parte, es muy interesante porque va a vigilar a la enfermedad y va a vigilar infecciones, pero como contrapartida puede tener tanta potencia que reconozca también los tejidos del propio paciente y los ataque. ¿Y qué factores son los que aumentan el riesgo de que se desarrolle esta complicación de enfermedad del injerto contra el receptor? Pues uno de los factores más importantes es la compatibilidad genética entre el paciente y su donante. Hay otros, que tu donante sea familiar o no, que muchas veces va muy enlazado con esa compatibilidad genética, pero también la edad, tanto del paciente como del receptor, va a ser un aspecto crítico. Y otra cosa que es muy importante remarcar, el tipo de fuente de la que sacamos esos progenitores. Ahí quería yo llegar. Exactamente. Hablamos de trasplante de médula ósea porque es más fácil de decir y de entender y todos sabemos de lo que estamos hablando, pero la médula cada vez se utiliza menos como fuente. Porque además para el trasplante de médula hay que pinchar en el hueso y extraerlo, ¿no? Efectivamente, para el donante esto es mucho más incómodo que lo que estamos haciendo más habitualmente. ¿Y qué hacéis ahora más? Lo que hacemos es darles unas inyecciones que se ponen pues más o menos 5 días antes de hacer la donación,
que permiten que las células madres salgan hacia la sangre y las recogemos como si fuese una donación de sangre convencional. O sea, que eso estimula la médula, esas células madre progenitoras circulan en sangre y entonces lo que haces es sacar sangre. Efectivamente. En vez de médula ósea, con lo cual es mucho menos cruento. Efectivamente. Para el donante. El trasplante de médula ósea, el que hacíamos extrayendo las células en quirófano, tiene un poquito menos de riesgo de enfermedad de injerto contra el receptor. Y lo mismo sucede con un trasplante que ahora está menos de moda, pero hace un tiempo era una cosa muy sonada, que es el trasplante de sangre de cordón umbilical. ¿Y por qué se está usando menos ahora, Irene? Pues probablemente porque tiene algunos inconvenientes en cuanto a la celularidad que obtenemos. Los pacientes se pueden recuperar un poco más lentamente. Porque es el cordón, la sangre del cordón pues, después del parto, que esa en principio se va a tirar, no se va a desechar, efectivamente. Entonces es limitado la sangre que hay y ya no se puede volver a obtener más sangre de ese bebé. Efectivamente. Y el sistema inmunitario de un bebé es menos potente que el de una persona mayor y el riesgo de infecciones, por ejemplo, es más alto con ese tipo de trasplante. O sea, que este da menos rechazo, pero tiene otros riesgos. Efectivamente. Se utiliza todavía bastante en niños pequeños que no tienen mucho peso, con lo que la celularidad no sea alta no es tan problemático como en una persona de 100 kilos. Bueno, entonces nos queda claro que aunque hablemos de trasplante de médula ósea, en la mayor parte de los casos en este momento esto es sangre y hemos sacado las células madre a circular por la sangre. Exactamente. Muy bien. Y una vez que ya hemos aclarado todo esto sobre el trasplante y las principales complicaciones, esta enfermedad del injerto contra el receptor puede haber de dos tipos, ¿no? Puede ser aguda, muy fuerte, o puede ser crónica. ¿En qué consiste esta diferencia entre las dos, Irene? Pues mira, clásicamente se hablaba de que la aguda aparecía antes de los 100 días y la crónica más tarde. Esto ahora ya sabemos que no es así. Fundamentalmente lo que las diferencia es cómo se presenta la enfermedad. En las formas agudas normalmente hay más inflamación y aparece de forma más rápida y normalmente más dirigida a 3 órganos principalmente: la piel, el tubo digestivo o el hígado. En cambio, la forma crónica puede aparecer de una forma pues más progresiva, que no nos da tanta pista de entrada y puede afectar cualquier órgano del cuerpo: ojos, boca, vagina, pulmón, uñas, infinitas manifestaciones, y en las que lo que predomina sobre todo es la fibrosis o fenómenos que nos recuerdan a los de las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y desde el punto de vista del hematólogo que maneja a un paciente con estas complicaciones, ¿qué es más problemático de manejar, la aguda o la crónica? ¿O ambas son difíciles? Pues la verdad es que ambas son complicadas. Primero, porque pueden ser muy graves y pueden acabar llevando a la muerte del paciente, pero sobre todo también porque no acaban con la presentación inicial, sino que pueden acabar llevando a complicaciones a largo plazo, sobre todo la crónica, que afecten mucho a la calidad de vida. Claro, o sea que hay que intentar que esto no se produzca. Que esto claramente no suceda, efectivamente. Bueno, pues justamente esto que acabamos de ver, de que si afecta a muchos órganos puede afectar a la calidad de vida, a la vida diaria de estas personas que han sido trasplantadas. Vamos a verlo ahora con un testimonio de una paciente que se llama Yaiza y que es un testimonial que nos ha proporcionado la Fundación Josep Carreras. Así que ella nos va a hablar del impacto que ha tenido esta enfermedad del injerto contra el receptor crónica en su calidad de vida. Soy Yaiza Cumelles, tengo 31 años y al cumplir 21 me diagnosticaron de un linfoma inclasificable muy agresivo. No había ningún donante compatible, así que optaron por un trasplante haploidéntico de mi hermano. Fue muy bien y los problemas no se acabaron ahí, pero la enfermedad ya no estaba, ya me curé del linfoma. Me dijeron que había el ICR agudo y crónico, que con el agudo como que es dentro de los primeros meses y entonces se irregularía con inmunosupresores, y del resto no volví a escuchar hasta que me lo encontré de cara. El ICR de la piel fue muy intenso, tenía como unos granitos que picaban mucho, la piel estaba súper inflamada, como si tuviera un acné muy importante. También tuve
estuve a nivel estomacal, pero sinceramente yo no lo notaba porque también con todos los síntomas del trasplante al final no sabes qué es una cosa y qué es otra. Empecé a notar el crónico a los 2 años, 3 años del trasplante. Sequedad vaginal, los ojos, que es lo que tengo peor, lo que más me incapacita en mi día a día. El ICR ocular empezó un día que yo no podía sacarme la lentilla del ojo. Tuve que ir al hospital, me la sacaron y me dijeron, mira, es que tienes el ojo como un papel. Me pongo colirio a día de hoy cada hora, 3 tipos diferentes de colirio, un hidratante, un antiinflamatorio y otro regenerativo, que son el colirio plaquetario, que se llama, que es algo como muy del futuro, que hacen con mi propia sangre. Me repercute pues a nivel laboral, evidentemente, porque no puedo hacer trabajo físico y no puedo hacer un trabajo que conlleve una pantalla, que a día de hoy es difícil encontrar algo así. Sí que tengo una pensión muy pequeñita por incapacidad laboral, que es la mínima, y solo el tratamiento de los ojos ya conlleva el 50% de esa pensión. Así que mi día a día todo está dedicado a no sufrir o a sufrir lo menos posible. Hago yoga, que he descubierto que es lo que mejor me sienta. Hago estiramientos. Eso hace que me duela mucho menos la cadera, la espalda. Hay días en los que estoy bien físicamente y mis compañeras de piso entran y me ven aquí haciendo el pino, y al día siguiente voy con el bastón hasta la parada del autobús porque me duele muchísimo. Los médicos se centran en curar tu enfermedad. Si tengo que matar una hormiga con un cañonazo, lo voy a hacer, y luego no te atrevas a quejarte porque ya no tienes linfoma, ya no tienes cáncer. Me gustaría tener pues más información al alcance, o al menos saber lo que me pasa, le puedo contar al médico y que sepa de lo que le estoy hablando, y no me diga simplemente, bueno, pues te doy esto para el dolor. Voy a hacer 32 y tengo más en común con las abuelas de mis amigas que con mis amigas. Y yo creo que algo se puede hacer. A lo mejor, no sé, pensar en la calidad de vida del paciente y no en la vida y punto pelota. Estar vivo no lo es todo. Madre mía, Irene, es evidente que la carga de esta enfermedad es tanto física como emocional, y que estos pacientes tienen que pasar por unas dificultades enormes. Pero escuchar estas palabras finales de Yaiza de estar vivo no lo es todo, y hacer este llamamiento para mejorar su calidad de vida me parece muy impactante. ¿Qué destacarías tú como médico que sigues con estos pacientes? Creo que el ejemplo de Yaiza es paradigmático. Son pacientes que tienen una capacidad de fortaleza y de adaptación enorme. Y es que primero empezamos, ¿no?, con un diagnóstico de una enfermedad muy grave, luego tienen que vivir un trasplante, que es un tratamiento complejo en el que hay un aislamiento, hay mucha medicación, tienen que lidiar con efectos secundarios de todos estos tratamientos, y luego además pueden aparecer a muy largo plazo, porque no tiene por qué ser de inmediato, complicaciones adicionales como la enfermedad de injerto contra el receptor que tengan un impacto en el día a día que además no esperabas, ¿no? Con lo que muy complejo realmente. Es complejo, y además has mencionado antes que esta enfermedad de injerto contra el receptor puede afectar a muchos órganos. La aguda afecta a 3, pero la crónica afecta a muchos, y de hecho Yaiza ha mencionado algunos de ellos. En este contexto, ¿resulta fácil de diagnosticar? El diagnóstico no es fácil, ¿eh? El problema principal, primero, es que pueden haber otros problemas que nos confundan, infecciones, problemas asociados a medicamentos, y que no tienes por qué tener claro de entrada si eso es enfermedad de injerto contra el receptor o no. En segundo lugar, a veces los síntomas son atípicos, con lo que no siempre todo es sí, que no como todos ponen los los pacientes libros. le pasa lo mismo, ¿eh? Efectivamente. Y finalmente también es que a veces la presentación es muy despacito, y el paciente no tiene síntomas hasta que no tiene ya una afectación bastante grave. Esto pasa, por ejemplo, mucho con las formas de afectación pulmonar, que puede el paciente estar asintomático y cuando te das cuenta ya tiene una enfermedad pulmonar muy grave. Yaiza se ha quejado de la falta de información en alguna ocasión en la que le gustaría saber. ¿Tienen los pacientes, tú crees que tienen suficiente información para identificar estas complicaciones que se están desarrollando? Yo creo que cada vez más, ¿eh? Y hay una cosa crítica que es formarlos para que ellos sepan detectar cuáles son los problemas si aparecen cambios durante el seguimiento. Y al final esto se basa en
en cada una de las consultas repasar con ellos cuáles son las áreas que pueden afectarse y qué síntomas les pueden dar. Con lo que de esa manera, si entre una visita y la otra aparece alguno de estos síntomas, el paciente te va a contactar previamente porque ya va a detectar que eso es algo anómalo. Pero es verdad que necesitas tiempo para repasar con ellos cada uno de estos aspectos. ¿Hay apoyo psicológico para estos pacientes, como Yaiza, cuya vida está absoluta y totalmente condicionada y no sabemos por cuántos años? Porque a lo mejor es para toda la vida. La mayor parte de centros hospitalarios contamos con psicólogos, con trabajadores sociales y con otros especialistas que ayudan en el día a día, pero efectivamente los recursos no son todos los que se necesitarían, y hay una limitación para los aspectos sociales y psicológicos que es un claro problema en la actualidad. Bueno, el problema que además se acrecienta, me da la sensación, porque cuando tiene tantas afectaciones de tantos órganos y aparatos, esto hace que el trabajo tenga que ser muy multidisciplinar y hay que tratarlo desde distintos ángulos clínicos. Somos un país líder en trasplantes, al menos en órganos sólidos, y creciendo mucho en médula ósea, y por lo tanto tenemos mucha experiencia en la gestión de estas complicaciones. ¿Cómo se trata a estos pacientes para asegurarnos de que reciben los mejores cuidados? La evaluación multidisciplinar es clave. Al final, el hematólogo va a ser el director de orquesta, pero necesita apoyarse en toda una serie de especialistas que saben mucho de las complicaciones específicas en función del órgano. En general, lo que tenemos son protocolos internos que permiten que nos comuniquemos muy bien con estos especialistas y que las valoraciones que necesitan con ellos sean ágiles, sean rápidas. No puede ser que te estés 3 meses esperando a que el oftalmólogo te vea, Entonces, ¿Y cómo se hace según se coordina esta comunicación entre porque has dicho dermatólogo, puede ser, oftalmólogo también puede ser, gastroenterólogos? ¿Cómo hacéis para optimizar el tratamiento? En general, cada centro va a tener sus circuitos. Lo importante es que los pacientes se valoren rápido por los distintos especialistas. A partir de ahí, luego también vamos a tener unas sesiones conjuntas, unos comités en los que cada caso lo vamos a analizar en detalle con la idea de individualizar al máximo el tratamiento que le tenemos que ofrecer al paciente. O sea que hay reuniones del caso. Muy bien. Y a pesar de los desafíos que implica vivir con una enfermedad del injerto contrarreceptor crónica, está claro que lo que no podemos es detener la investigación para hacerlo cada día un poco mejor. Así que en este ámbito de la investigación y la innovación, Irene, ¿se están desarrollando nuevos tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Afortunadamente la respuesta es sí. Han aparecido desde hace muy poquitos años aprobaciones para tratar específicamente la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica con fármacos de los que no disponíamos hasta hace un tiempo y que tienen un mejor perfil de seguridad, menos efectos adversos y mayor eficacia que lo que teníamos previamente, y además hay muchas otras cosas en desarrollo. ¿Y estos fármacos nuevos frenan de alguna manera este proceso de que lo que hemos implantado vaya en contra de todo el cuerpo, ¿no? Efectivamente. Además, hay de distintos tipos que van dirigidos a mecanismos distintos por los que se produce la enfermedad de injerto contrarreceptor. Me parece súper interesante. Pues mira, llegamos con buenas noticias al final, así que antes de despedirnos, ¿qué mensaje de esperanza le podrías dar a los pacientes que están pasando por esta enfermedad de injerto contrarreceptor? Bueno, pues yo creo que muy importante esto que hemos dicho al final, ¿no? Que tenemos más opciones para tratar a los pacientes que desarrollan este problema, pero no me quiero olvidar también de remarcar que es que cada vez vemos menos esta complicación porque la prevenimos mejor. Ajá, perfecto. Y ya no es un 50-60% de los pacientes que la desarrollan, sino que estamos hablando de un 20-30% en la mayor parte de los centros. Tenemos que llegar a 0 y creo que acabaremos llegando a 0 y vamos por buen camino. Pues maravilloso, si se previene y cada vez hay menos casos y tenemos algo mejor para tratarlos, maravilloso. Y el ciudadano que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo puede contribuir más allá de la donación a esta situación en la sensibilización o el acompañamiento de estos pacientes? Bueno, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que se haga difusión, que se conozcan estas enfermedades que al final no son tan minoritarias. Por otro lado, seguimos intentando promocionar esa donación, ¿no? Para autoabastecernos más y que nuestros pacientes tengan los mejores donantes. Y por otro lado, hay que seguir invirtiendo en investigación,
pero también en esos recursos sociales de los que hablábamos. Y seguir pensando en la calidad de vida, que ahora los estudios ya incluyen factores que evalúan si los nuevos fármacos mejoran también la calidad de vida. Y otra cosa que no hemos hablado, tener mucho cuidado también de cuidar a los cuidadores. Efectivamente, porque se pueden quemar. Pero en este mensaje que has dicho me parecería importante aclarar antes de cerrar que cuando aparecen estos casos que son tan populares, que son tan mediáticos, que hacen esos llamamientos, en el fondo esa gente que se va a lanzar en masa a donar no va a valer casi nunca para esta persona que está haciendo el llamamiento, ¿verdad? Efectivamente, al final lo importante es que tengamos cada vez más gente en el registro de donantes para que cualquiera que necesite un trasplante lo tenga accesible. El problema de estas campañas es que además colapsan los centros de recogida y no se da abasto en ese momento. Pues maravilloso. Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy en Código Inmune. Hemos descubierto cuál es la inmunidad, la inmunología que está vinculada a esta enfermedad que es muy desconocida, la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, que además la padecen personas que han sido trasplantadas de médula ósea. Yo quiero dar las gracias en particular a la doctora Irene García por ayudarnos a entenderlo con total claridad, lo maneja de primera mano, a Yaiza, que hemos tenido su testimonio, por compartirlo con nosotros, porque hay que dar voz a quienes conviven con estas enfermedades, porque esto es parte del cambio. Así que gracias, Irene, y a todo el mundo, hasta la próxima.